Los principales títulos informativos de la hora. En Servicio de Noticias. Servicio de Noticias. Nacionales. El Senado se prepara para una semana con mucha actividad y los aliados miran a los libertarios por ficha limpia. La Casa Rosada quiere el combo completo junto a la reforma electoral, que incluye dinamitar las PASO. Además, los dialoguistas estarán atentos si se iniciará por separado el debate de proyectos para que condenados en segunda instancia no sean candidatos. La Cámara Alta debe convocar aún a la sesión del jueves. Economía. La inflación en la ciudad de Buenos Aires fue del 2,5% en abril y acumula un alza del 32,4% en los últimos 12 meses. El dato refleja una desaceleración respecto del 3% registrado en marzo. Entre enero y abril, los precios en Cava subieron 11,6%. Servicio de Noticias. 2 minutos de información. Deportes. Beltrán está en la prelista de Scaloni para el Mundial. Lionel Scaloni anunció hoy una lista previa de 55 futbolistas de la selección argentina para el Mundial 2026, liderada por Lionel Messi, con lo cual se confirmó la participación del crack, que nunca se había expresado públicamente acerca de si seguiría formando parte de la selección en la máxima cita. En la lista enviada por la Asociación del Fútbol Argentino a la FIFA, fueron incluidos 20 campeones del mundo en Qatar en 2022. Entre los arqueros, Santiago Beltrán ingresó en el sexto casillero, impulsado por su sólido rendimiento en River desde que reemplazó a Franco Armani y con la gran actuación en el último partido ante San Lorenzo, que derivó en el pasaje del Millonario a los cuartos de final del torneo Apertura. Creo que no había jugado ninguno otro tan dramático como este, la verdad que fue una sensación, un conjunto de emociones impresionante. Agradecer a la gente porque nos acompañó hasta el último momento, sabíamos que no le podíamos fallar, así que estoy muy contento. Bueno, saliste con todo a festejarlo con la gente, a saltar para todos lados, nunca te había visto así. No, perdí un poco la cordura esa que suelo tener cuando juego, pero bueno, creo que la situación la meritaba, tenía muchas sensaciones adentro de poder ayudar al equipo, así que me voy muy contento. ¿Por qué pasó River? Y porque sabíamos que no le podíamos fallar a la gente, yo creo que es eso, empujamos hasta el final, sabíamos que se iba a abrir, con la expulsión de ellos se hizo un poco todo cuesta arriba porque se supieron meter atrás y creo que era eso, era aguantar y saber que no le íbamos a fallar. Esto fue Servicio de Noticias. 2 minutos de información a cada hora. En Onda Latina, paramos para comprar. Inicio espacio publicitario. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Generación abierta en radio. Letras, arte y educación. Tu programa de cultura declarado de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la legislatura porteña en el año 2024. La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación abierta en radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina.
Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en la M1010 Onda Latina, con Generación Abierta en Radio, Letras, Arte, Educación, también entrevistas. Nos acompaña en la operación técnica Fabricio Guerrero. Nuestros teléfonos 4372-2841 y 4372-3061. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una inmensa alegría estar compartiendo acá en AM1010 Onda Latina, Generación Abierta en Radio. Muy bien. Bueno, vamos a compartirle a nuestros oyentes y nuestras oyentes la actividad que vamos a llevar a cabo el próximo martes 19, ¿no? Que ya empezamos a difundir por las redes, que tiene que ver con el encuentro número 766 de la Liberty Café, espacio literario y de arte, que está organizado por nuestro proyecto cultural Generación Abierta y que tiene, como siempre, varias actividades, ¿no, Nora? Sí, así es. Nuestro café a Liberty, desde el año 1988 hasta la fecha, continuamos con actividades como Poetas en el Recuerdo. En este caso vamos a recordar al querido poeta Alberto Spumberg. También vamos a tener mesa de poesía, que va a estar Norberto Baleán, Marta Breyer, Cecilia González Gerardi, Viviana Pele, Teresa Van Gelderen y Diego Zanetti. Espacio de revistas literarias de ayer y de hoy. Vamos a tener, hablar de la revista Barrilete. En artes visuales, un diálogo con la artista visual Sandra Fodor. Y en la música, Oscar La Higuera, Paco Rizzo. Esto es en el pasaje Bollini 2281 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este martes 19 a las 19:15 horas. Así es, bueno, un nuevo encuentro en el cual siempre aspiramos a poder brindarle lo mejor, ¿no? Al público que viene, muchos de ellos que son escritores, artistas, músicos, gente de educación, de la psicología y bueno, y de diversos lugares, ¿no? Lo que nos interesa es poder brindarle siempre un panorama activo con todo lo que venimos desarrollando y poder ir incorporando también segmentos nuevos, ¿no? Que puedan ser de interés para todos ellos. Bueno, hoy se celebra el Día del Himno Nacional, 11 de mayo. Se conmemora el Día del Himno Nacional Argentino en homenaje a la aprobación oficial de la histórica marcha patriótica creada por Vicente López y Planes y Blas Pareda en el año 1813. Este día ocupa un lugar central en la historia argentina. En esa fecha, pero de 1813, la Asamblea General Constituyente aprobó oficialmente la canción patriótica, que con el tiempo se transformó, como decíamos, en el himno nacional argentino, uno de los símbolos más importantes de la identidad nacional, junto con la bandera y el escudo. El antecedente más cercano acerca del 15 de noviembre de 1810, cuando la Gaceta de Buenos Aires publicó un poema de tono revolucionario inspirado en la Marsellesa, el himno francés asociado a la lucha popular y a los ideales republicanos. Sin embargo, fue recién en 1813 cuando la Asamblea del año 13 decidió oficializar una composición patriótica. Los versos creados por López y Planes exaltaban la libertad y convocaban a la lucha contra la opresión colonial. Vamos a repetir los versos de aquella época, lo que decían, digamos. Escrita y musicalizada por el compositor catalán Blas Pareda, ¿no?
exaltaban la libertad y convocaban a la lucha contra la opresión colonial. Exactamente, como decís vos, escrita por Blas Parera, aportó el tono épico y solemne que aún tiene el himno. Lo más importante también, los versos del himno fueron escritos por el abogado y político López Planes, quien más tarde llegaría a ser presidente provisional de las Provincias Unidas de Río de la Plata. La primera vez que fue interpretada públicamente fue el 28 de mayo de 1813 en el Teatro Coliseo durante las celebraciones de las fiestas mayas. Según los relatos históricos, la canción fue ejecutada por una comparsa de niños vestidos con trajes indígenas y recibió una ovación del público. Aquella primera versión tenía una fuerte carga política y revolucionaria. Sus estrofas originales incluían referencias directas a la lucha contra España y reflejaban el clima independentista de la época. Interesante esto, ¿no? Tal cual, porque bueno, los primeros, con el paso de los años, algunas partes del texto dejaron de cantarse para suavizar el tono bélico y favorecer los vínculos diplomáticos con España. Aún así, la esencia patriótica de la obra se mantuvo intacta. Esto es, me acuerdo que mi papá, que bueno, nació en Italia y vino a los 16 años, una de las cosas que me hizo estudiar era el himno nacional, pero todo completo. Todo completo, porque me decía que ahí estaba la historia del país y que yo la tenía que aprender. Así que visión, ¿no? Claro. Tuvo un rol clave Juan Pedro Esnaola, ¿no? Sí, una cosa interesante también. Blas Parera fue el encargado de musicalizar la composición. A diferencia de López y Planes, que cedió su obra sin aceptar dinero, el músico sí recibió honorarios por la creación y ejecución de la marcha patriótica. Un antecedente, ¿no? De los temas de los poetas y los músicos. Claro, los músicos cobran, los poetas no. Claro, por eso Qué digo, bárbaro. Un adelanto de lo que vendría. Bueno, el rol clave de Juan Pedro Esnaola en la historia del himno, porque ¿sabés lo que pasó? Sí. También tiene un tercer protagonista que no se lo nombra mucho a Juan Pedro Esnaola. Las partituras originales de Blas Parera se perdieron con el tiempo, por lo que el músico argentino realizó una reconstrucción basándose en sus recuerdos de infancia. Esnaola frecuentaba a la célebre tertulia de Mariquita Sánchez de Thompson, uno de los espacios donde el himno fue interpretado en sus primeros años, y en 1847 realizó un primer arreglo de la obra y posteriormente en 1860 elaboró una nueva versión por pedido del director de bandas militares. Esta adaptación terminó convirtiéndose en la base oficial del himno nacional argentino. Finalmente, en 1928, se estableció como versión definitiva. Bueno. Y en 1944 fue ratificada mediante decreto presidencial. Bueno, decir que hay una escuela que se llama justamente C. Pedro Esnaola, una escuela de música que depende del Ministerio de Educación, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pertenece a las escuelas de artística. Teóricamente está ubicada en la zona de Chacarita, pero ya hace unos años está en el polo de Saavedra, ¿no? Esta escuela, que es realmente una escuela muy buena para todos aquellos que quieren formarse en la música. ¿Qué más tenemos, Nora? No, lo bueno es que la ciudad de Buenos Aires siempre sorprende con diferentes espacios, ¿no?, que visitar, aparte de obras de teatro, conciertos o danza. Pero también la ciudad tiene los túneles, ¿no? Los túneles de la Manzana de las Luces. Así es, debajo de Buenos Aires, por la zona sur y centro de la ciudad, existen túneles coloniales cuyo significado hasta el día de la fecha se desconoce. Se cree que los primeros túneles se construyeron a fines de 1600, pero la primera noticia de su existencia aparece recién en 1865, donde se cuenta que debajo de la Manzana de las Luces, donde se encontraba el convento e iglesia de los jesuitas,
se hallaron hasta 6 cámaras con distintas galerías más estrechas. Una de ellas en tan buen estado que después de saneada se aprovechó como depósito. Las medidas aproximadas son de 12 metros de largo por 8 de ancho y están situadas a unos 14 metros de profundidad. Nada había en ellas que pudiera dar indicios acerca del motivo para el que fueron construidas. Los únicos objetos que se encontraron dentro fueron un esqueleto de perro, una aceitera, un estuche, una jeringa y una calavera de gato. Según estudios realizados, estos túneles conectan las galerías con los diferentes templos de la ciudad. Qué interesante, ¿no? San Juan Bautista con San Ignacio y con San Francisco para seguir hasta Santo Domingo. Y algunos aseguran que llega hasta la iglesia del Salvador en Avenida Callao y Viamonte. Y otros va de sur a norte uniendo San Ignacio con la iglesia del Socorro en Retiro, conectándose con el Cabildo y pasando por debajo de la Catedral y de la Plaza de Mayo. Un tortugo se haría una fiesta con todo esto, ¿no? Acostumbrados a andar debajo de la tierra, andarían por todos estos lugares, ¿no? Lo cierto es que nadie conoce el fin con que se hicieron estos túneles, que se encuentran a 4 metros de profundidad, realizados a pico y pala. Algunos afirman que se realizaron para contrabandear, algo muy poco probable, ya que el contrabando se realizaba a vista de todos durante la época colonial. Otros aseguran que fueron realizados como vía de escape ante posibles ataques extranjeros, pero durante las invasiones inglesas nadie escapó por los mismos y otros aseguran que los utilizaban para llevar información. Por el momento, los estudios arqueológicos que se realizaron no pueden descifrar cuál fue el uso de los mismos. No se han encontrado mapas, objetos o lo que pasaba ahí adentro en ciencia cierta. Al parecer, esta parte de la historia se la llevaron los jesuitas cuando fueron expulsados de América, dejando una incógnita que lleva más de 300 años en la vida de los porteños. Muy bien. Bueno, vamos al espacio musical. Ricardo Héctor Reyes, en tributo a nuestro querido amigo que cofundara este programa en el año 2007. Seguimos con los grupos de los años 80 en nuestro país y vamos a comenzar a escuchar uno de los grupos pesados, se llama Los Violadores, escuchando este tema que se llama Sentimiento Fatal. Adelante, Fabricio. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad.
mismo que le diste a él. Si yo puedo hacerlo tal cual como es. Siento que hoy ya no me quieras ver, porque tan difícil tenía que ser. Algo más, algo más, algo más, que ilusiones yo te voy a dar. Algo más, algo más, algo más, algo más. Éxtasis, locura y placer llevo marcados en mi piel. Éxtasis, locura y placer llevo marcados en mi piel. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Buenas tardes a toda la audiencia de nuestro programa. Hoy les quiero hacer una invitación a una muestra muy particular, una muestra muy necesaria para todas y todos los argentinos. Una muestra que se va a realizar en el mes de junio, todavía no se inauguró, pero dado la cantidad de oferta cultural y de muestras tan interesantes que hay este año y que nos atraviesan a todos y a todas como sociedad, me parece bueno ir agendando. Es una muestra que lo que les voy a comentar está en la página del Museo de Arte Moderno de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad. Se llama La memoria de la colección, el moderno en el parque. Bueno, yo les voy a leer tal cual lo que dice la página para que vean la intensidad de la muestra y bueno, y dónde se va a realizar, quiénes van a participar y bueno, y un poco todo el contexto en el que se está dando, ¿no? Bueno, voy a comenzar a leer. Exposición conmemorativa de la colección del Museo Moderno a 50 años del último golpe de Estado. A 50 años del golpe de Estado con el que se inició la última dictadura militar, 1976-1983, el Museo de Arte Moderno presentará, gracias a la iniciativa del Parque de la Memoria y con la intención de dar visibilidad a la manera que los artistas argentinos respondieron a este complejo tiempo de violencia política, un importante corpus de obras de su colección
en el Parque de la Memoria, para rememorar este doloroso capítulo de nuestra historia. Bueno, ya con esto ustedes pueden ver la intensidad y la necesidad que tenemos los argentinos de ver esta muestra. Bueno, sigo leyendo. En un tiempo marcado por la censura y la violencia política, los artistas de esta exposición lograron poner imágenes y palabras allí donde se buscaba imponer el silencio y la desaparición. De este modo afirmaron el poder del arte como una herramienta de memoria, resistencia y reparación simbólica. Este ambicioso proyecto colabora en la promoción social de valores democráticos que prioriza el respeto integral de los derechos humanos y revaloriza la capacidad de la práctica artística como un lugar de encuentro, reelaboración y reflexión colectiva sobre el pasado reciente y sobre la actualidad. Les voy a nombrar algunos de los artistas que intervienen: Paula Bertansky, Juana Butler, Juan José Cambre, Ricardo Carreira, Ricardo Carpani, Juan Carlos Castañino, Diana Dower, Roberto Elía, Sara Facio, León Ferrari, Carlos Gorriarena, Alberto Heredia, Ennio Iomi, Leandro Cat, Rómulo Machió, bueno, y hay la verdad que es un sinfín de artistas, Edgardo Antonio Vigo, un sinfín de artistas que han participado, que van a participar de esta muestra y que han participado en esta cuestión de ponerle imagen y palabra desde un lugar simbólico a tanto horror. La curaduría está a cargo de Nicolás Cuello, curador del Museo Moderno, y Cecilia Nissenbaum, curadora del Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. El inicio de la muestra será en junio del 2026 y terminará en octubre del 2026. Ya después, cuando la vaya a visitar, les podré dar más detalles, pero bueno, me parece que es como para agendarla, para tenerla en cuenta, y además para visitar un espacio que condensa tanto dolor, pero que es un dolor que toda nuestra sociedad y nuestro pueblo tiene que atravesar justamente para seguir recordando lo que pasó en nuestro país, para tener memoria, porque la única forma de construir un futuro es teniendo memoria. Así que bueno, con esta propuesta me despido hasta la próxima semana. Y recuerden que si quieren saber más sobre esta muestra, qué artistas participan y otros detalles, lo pueden buscar en la página del museo, que es desde donde yo leí el texto. Muchas gracias. Muy bien, escuchamos a Diana Gaspar en su segmento de artes visuales. Una aclaración respecto al nombre de este grupo musical, ¿no? Los Violadores. Un nombre muy fuerte, ¿no? Porque sí, está asociado, entre otras cosas, justamente a la violencia sexual, ¿no? La violación sexual. Sin embargo, es importante aclarar que este grupo se conforma en plena época de la dictadura. Estamos hablando de 1979, 1980, y la referencia tenía que ver justamente con la violación a los órdenes constitucionales, entre comillas, de este régimen militar que estaba imperando. De hecho, algunos de los temas que ellos cantaban, un grupo punk, se llama Represión, ¿no? Claro, que fue más criticado, ¿no es cierto? Por la gente de la época que no entendía lo que estaba pasando realmente o no
no estaba de acuerdo con lo que decía la letra de la canción, digamos. Grupos criticados eran un punk rock. Claro, un grupo muy comprometido. Claro, fue uno de los primeros grupos argentinos, con lo que estaba, ¿no?, pasando, exactamente. Es bueno aclararlo justamente porque, bueno, si tiene un nombre, como... claro, exactamente, que queda como un nombre, pero bueno, el sentido del nombre tiene que ver con eso, lo aclaró en algún momento uno de los integrantes que lamentablemente falleció en el 2021. Tal cual. ¿No? Bueno. Vamos a la música. Tiene la tarara un vestido verde lleno de volantes y de cascabeles. La tarara sí, ay, la tarara no. La tarara niña que le he visto yo. La tarara sí, ay, la tarara no. La tarara niña que la he visto yo. La música que acabamos de escuchar pertenece a la obra teatral Las Mujeres de Lorca, que sigue en cartel en Caras y Caretas, y tenemos el gusto de poder conversar con su director, Nacho Medina, que es director teatral, compositor, actor, cantante y codirector de la productora teatral musical argentina. Un gusto, Nacho, poder tomar contacto con vos acá desde Generación Abierta en Radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan ahí? Bien, todo bien. Estábamos admirando cómo sigue en cartelera esta obra de Las Mujeres de Lorca, que se estrenó en el año 2024, ¿no es así? Se estrenó exactamente en el Complejo Teatral de Buenos Aires
en el Cine Teatro de Plata, y luego estuvimos en el Teatro Alvear, hicimos algunas funciones en Mar del Plata, en el Teatro Tronador, y ahora estamos en el Caras y Caretas, así que, como bien decís, estamos felices de que la temporada se sostenga y sigamos sosteniendo este espectáculo que amamos tanto. Seguramente la obra, yo no tuve la oportunidad de verla, no era así, evidentemente es muy buena, y aparte, bueno, el nombre de Lorca en nuestro país es un nombre muy fuerte, ¿no? Sigue pesando muy fuertemente. Sí, por suerte sigue pesando, nosotros damos nuestro granito de arena para aportar a que las obras de Lorca sigan presentes en la cartelera porteña. Él cuando viajó acá, no hay que olvidarse que él estuvo acá representando sus obras y fue toda una revolución en aquella época, sí, ¿no? Claro. Así que para nosotros es un honor y Lorca siempre está vivo, siempre perdura en el tiempo y siempre es presente. Sus mujeres, todos sus conflictos siguen estando presentes y actuales. Parece que el tiempo ha pasado, pero igualmente sigue siendo vigente. Y tenemos una placa justamente en lo que era antes, lamentablemente cerró, el Hotel Castelar, que habla justamente del tiempo en que Lorca vivió en Buenos Aires y estuvo alojado, ¿no?, en el Hotel Castelar. Sí, esta esa placa de aquella habitación, ¿no?, en la que él estuvo. Sí. En ese tiempo que estuvo acá. Sí. Sí, él decía que estaba muy agradecido al público de Buenos Aires, porque mientras en España el público, cuando no entendía algo, abuchaba, en Argentina el público lo agradecía cuando algo le era dificultoso o no llegaba a comprenderlo del todo. Agradecía esa dificultad como desafío, ¿no? Para ver algo nuevo, distinto, claro, diferente. Sí, mira vos. Qué maravillosa conjunción, ¿no? La tuya, la música, con la de Maricel Monteiro, la escritora, ¿no?, de la obra. ¿Cómo fue ese encuentro? Si bien viene encontrándose con otras obras también importantes, históricas y de chicos, pero bueno, ¿cómo es esto de estar ahí? Mirá, sí. Yo empecé trabajando con Maricé hace, no sé, 18 años más o menos, como actor. Empecé trabajando como actor, yo igualmente tenía mi grupo de teatro independiente aparte, en el que hacía mis obras, y bueno, ahí nos conocimos haciendo La Historia en su lugar, contando historia en distintos espacios de la ciudad. Sí. Y la verdad que es una mujer a la que yo admiro muchísimo y bueno, con el tiempo empecé a querer mucho también, porque ahora ya tenemos más de 30 espectáculos estrenados juntos y la verdad que tanto camino, bueno, hoy es parte de mi familia, claro, ¿no? Así que la verdad que es una mujer que a mí me empuja un montón a todo el tiempo estar buscando nuevas cosas, a no parar de crear, me incentiva a superarme. Qué bueno. Así que son esas compañías que uno agradece, ¿no? Y esta obra en particular, cuando ella empezó a escribirla, a mí me atrapó desde el primer momento y decíamos dónde, con quién hacerla. Bueno, ¿quién puede ser es la mujer que entre en todos estos personajes y pueda cantar y pueda bailar? Y sin duda la actriz era Ana María Cores. Tal cual. Y vos, Nora, que la viste, seguramente sí, coincidís conmigo. Sí. Que ella en el escenario deslumbra por su talento, por su capacidad de composición, de entrar a esas mujeres, de conocer a Lorca, de poder recitar, poder actuar, poder cantar, porque sabemos que una cosa es actuar y otra cosa es recitar un poema. Claro. Son, más allá de que son cosas que van en paralelo, pero son distintas, y a veces ese tono lorquiano no cualquier actriz lo puede tocar. Claro. Y Ana lo hace con para aquellos que no vieron todavía la obra y seguramente van a tener interés en poder ir,
Contaba brevemente, un poquito a grosso modo, qué se inspira, digamos, ¿no?, esta obra Las mujeres de Lorca. Bien, la obra es un recorrido por las obras más icónicas de Federico y un poco por su vida a través de una mujer que se llama Rosario Garrido, que es un personaje ficticio que hemos inventado para tener la excusa de alguien que lo acompañó desde su infancia hasta el momento que fue fusilado. Lo acompañó durante toda la vida, una mujer que trabajaba en la Casa de los Lorca, en la huerta de San Vicente, que es ahí una huerta en Granada donde él pasaba sus veraneos. El nombre es ficticio, lugares... pero la mujer es ficción en realidad, ¿no? No. No existió tampoco. El nombre es ficticio y la mujer no existió. Mira vos. Porque él tenía una cercanía con todas sus criadas. Sí. Que él habla siempre de sus nanas y su cercanía con el pueblo, que son quienes traían la voz del pueblo un poco a la gente de clase alta y los acercaba a esas canciones populares, a los gitanos, a los negros, a los marginados. Sí. Pero en este caso se inventó como para poder hacer un recorrido de ir contando un poco cómo fue su vida y cómo fue escribiendo cronológicamente cada obra, y Ana magistralmente va interpretando cada obra, una mujer de esos personajes, de esas obras, un personaje de cada obra de Federico, acompañada por 4 músicas que cantan, también bailan y son espectaculares. Carmen Mesa, una cantadora española y bailadora que es deslumbrante. Juliana Sosa, que es la directora musical y que toca el piano. Lucía Cuesta, que toca el violín y canta, baila también. Y Paula Carrizo, que es nuestra guitarrista, que también es súper talentosa. Así que está acompañada y apoyada Ana por estas mujeres que son una suerte de musas que la van acompañando, musicalizando y dándole el ritmo a cada escena. Contanos, el lugar es Caras y Caretas, la dirección, días y horario, así la gente ya sabe. Bien, estamos en el Caras y Caretas, al 2037 de Sarmiento, que es ahí Sarmiento y Ayacucho. Sí. Las funciones son los viernes y sábados a las 20:30 horas y empieza puntual, muy puntual. Hay descuentos para jubilados que se agotan rapidísimo, así que saquen con tiempo la entrada. Las entradas están en Passline o si no en la boletería de ahí del teatro. Bien. Y bueno, por ahora seguimos ahí en cartel porque el público nos viene acompañando con gran alegría, muy bien, sí. Siempre estamos a sala llena, así que estamos muy felices que en estos tiempos podamos contar esta historia y con tanto apoyo. La verdad que cómo se entrelazan los versos estos de Lorca, convertido en las canciones, con la música que haces vos, con la letra que de Maricé Monteiro, y bueno, con las actuaciones de Ana María Cores y de las demás artistas, ¿no? Y como a mí lo que me pareció increíble es cómo traer estas obras tan importantes, de tanta valía, y recorrer a todo Lorca en Yerma, bueno, en Mariana Pineda, en las bodas de sangre, la novia de las bodas de sangre es Bernarda Alba, ¿no? La zapatera prodigiosa. ¿Cómo se puede fusionar todo de una manera tan armónica y que uno queda tan feliz? Me pasó eso. Ahí claramente estuvo Maricé haciendo un entretejido para que todo funcione y sea coherente la unión de cada texto, para que también tenga comedia, tenga drama, tenga uno como espectador tenga emoción, pueda ir transitando todos esos climas que Lorca pone en sus obras, y nosotros desde la poesía escénica tratar de representarla para que quien conoce a Lorca vea una puesta nueva de cada una de sus obras en breves fragmentos, porque puede ver la obra entera en breves fragmentos, y quien no lo conoce pueda conocer tanto sus obras como algo de su vida, su pensamiento, su posición frente al mundo, frente a las mujeres, su opinión,
bueno, y saber un poquito de cómo fue su triste final. Tal cual. Sí, lamentable, ¿no? Lamentable final. Algunos decían, se hubiera quedado en la Argentina, seguramente hubiera vivido, ¿no? Pero bueno, él tenía el deseo de volver, ¿no? A su tierra. Sí, así, sí. Eso es lo que dicen y lamentamos por ese motivo haber perdido un hombre tan sensible y tan injustamente asesinado, ¿no? Claro. Y en lo personal, digamos, en el caso tuyo, ¿qué es lo que más te atrae de Lorca? ¿Su dramaturgia, su poesía, digamos, visceral? ¿Qué es lo que...? Me atrae que él... me atrae todo, pero al ser músico, yo también... siento que sus obras tienen una musicalidad, valga la redundancia, y un ritmo, un simbolismo, una poesía, una sensibilidad, son tan potentes los personajes, todos tienen como un trasfondo tan grande que es imposible no enamorarse de cada una de sus obras. Claro. Desde del Maleficio de la Mariposa hasta la Casa de Bernarda Alba, que se estrenó después de que él murió, ¿no? Cada una de sus obras, la verdad que tienen un contenido tan profundo, tan fuerte, profundo, ¿no? Es tan profundo, ¿no? Sí. Que bueno, a mí me encanta, siempre me gustó desde la primera lectura en la escuela hasta después volver a agarrar las obras ya con otra edad y empezar a analizarlas y profundizar sobre cada una, como tuve que hacer para este espectáculo, y no paro de sorprenderme, o sea, todavía vuelvo a escuchar algún texto, vuelvo a ver alguna de sus escenas, y siempre encuentro algo nuevo y la profundidad de sus palabras, ¿no? Es interesante esto que comentás de haberlo empezado a escuchar, a leer cuando era pequeño, ¿no? ¿Cómo pudiste ir construyendo tu propia subjetividad respecto a él, ¿no? A lo largo de los años. Sí, totalmente. Yo creo que cuando lo leí en la escuela, es esos autores que te llegan y uno no entiende mucho por qué, ¿no? Como que te atraviesan sin saber por qué y quizás sin entender algunas cosas. Pero con el correr de los años, cuando lo volví a agarrar, empecé a estudiar teatro y uno son de los autores obligados que uno tiene que agarrar cuando empieza a estudiar teatro. Entonces ahí empecé a encontrar otras cosas y también la magia de su simbolismo, ¿no? No sé, estos personajes mitológicos que aparecen en sus obras, tanta información que rompe, que para la época, ¿no? Que era un adelantado, ¿no? Para su época también, si uno lo piensa en contexto histórico. Sí. El contexto histórico de la obra es a partir, digamos, se desarrolla a partir de la muerte de Franco. Exactamente, sí, elegimos ese año como una especie de poder, de liberación, ¿no? De decir, del destape, ¿no? De decir, bueno, ahora podemos hablar de él, ¿no? Como si esta mujer venía callando desde el 36 hasta el 75 todo lo que quería decir de Federico, lo venía callando por miedo, por cuidarse un poco, ¿no? De lo que le podía llegar a pasar por hablar de él. Y a partir de esa fecha que muere Franco, como empezar a poder decir, desembuchar, ¿no? Todo lo que tenía ahí atragantado y decir, quiero hablar de Federico y voy a contar toda su historia. Es un poco ese el motor. Excelente. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Porque bueno, da para mucho la obra y todo. La verdad que me encantaría que nos acompañen porque siento que son de esas obras que uno está orgulloso de hacer, uno como director o músico, hace muchos espectáculos, yo vengo hace más de 20 años haciendo espectáculos y generalmente estreno 6, 7, 8 por año,
y la verdad que este es un espectáculo que en particular disfruto mucho de ver. Todavía voy a todas las funciones y me encantaría compartirlo porque siento que tiene algo especial, que es una obra angelada, como dice Ana María Cores, siempre nos dice, esta obra es angelada, y yo comparto con ella porque son de esas obras que el público agradece. Entonces me encantaría que la vean porque sé que la van a recomendar. Seguramente que sí, Nacho. Bueno, totalmente. Te felicitamos a vos y a todo el grupo que está con vos en esta obra, y bueno, mucha suerte para todo lo que viene. Bueno, gracias por el apoyo, por la nota, por dejarme hablar de nuestro espectáculo y por estar ahí. Un abrazo. Un abrazo, que sigas muy bien. Y estamos al habla. Chao. Hasta luego. Muy bien, muy interesante. La obra, la verdad que es imperdible, la actuación de Ana María Cores también, como del resto del elenco. Sí, ya lo comentaste detalladamente. Ya lo venía comentando desde antes, ¿no es cierto? Claro, ya lo hemos, en 2 o 3 programas anteriores estuviste comentando cuando habías ido a verla. Muy bien, vamos a otro tema musical con Los Violadores. Adelante, por favor. Para mover las piezas, pero sin esperanza que haya un ganador, porque este juego es lo que siempre fue, una bota pateando el tablero de ajedrez. Siempre dan el jaque mate ganador, porque siempre las elige el mejor jugador. Pero nada impide al de las negras ser el triunfador. Siempre es lo mismo, para cuando una nueva opción mejor sería estar más allá del bien, más allá del mal, más allá. Siempre fue una bota pateando el tablero de ajedrez, porque este juego es lo que siempre fue, una bota pateando el tablero de ajedrez. Escuchar el tema Más allá del bien y del mal. Loa del cuerpo sano, las bestias y las plantas te den el buen consejo. Contémplate en tu cuerpo tal como en un espejo.
Para tu gloria de hombre prolongada en la casta, desnúdese tu cuerpo en la gimnasia casta, como una estatua. Puro y sudaz tu cuerpo entrega a la gracia del aire y el sol. La diosa griega te unja en su óleo. El juego armonioso y diverso de tus músculos, pláscate con el más bello verso. No así como el asceta ni como la ramera, se adueñó de tu cuerpo, que esta es la ley primera. Un cuerpo hermoso, fuerte, sano, qué noble palma, pero sirve a tu cuerpo para servir a tu alma. Y no des uno al diablo ni la otra des a Dios, y ojalá te tuvieran sin cuidado estos dos. Cuerpo loado, se hacen tu carne y tu hueso, tus nervios y tu sangre, tu semen y tu seso. Del libro del Gai Vivir, 1923, del poeta catamarqueño Luis Franco. Decir de Luis Franco, que nació en Belén, Catamarca, en 1898. Se destaca como poeta y ensayista. Se dedicó a las tareas agrícolas, trabajando la tierra con sus propias manos, a fin de hacerla productiva. Su obra poética fue elogiada por Leopoldo Lugones en 1923, al publicarse el libro del Gai Vivir. Demuestra su espíritu rebelde, el hecho de no aceptar el ser nombrado miembro de la Academia Argentina de Letras y rechazar la cátedra universitaria. Algunas de sus obras son La flauta de caña, 1920, Coplas, 1921, Libro del Gai Vivir, 1923, Nuevo Mundo, 1927, Nocturnos, 1932, Suma, 1927, 37 y 38, Catamarca en el cielo y tierra, 1944, Pan, 1937 al 47 y 48. Bueno, decir que Luis Franco formó parte como redactor y fundador de la revista Martín Fierro, con Borges, Oliverio Girondo y tantos más, ¿no? Como comentábamos anteriormente, Leopoldo Marechal, Raúl González Tuñón, una de las figuras importantes de la poética del siglo XX en nuestro país, ¿no? Tal cual. Vamos a compartir otro poema de Luis Franco. Aupa. El hombre intransitivo de hoy, el que inventó la velocidad para huir de sí mismo. He aquí que la sangre del hombre quiere perder su lustre como la piel de la fiera enjaulada. He aquí el viejo cansancio humano sobre la tierra nublada de incienso y estorbada de ídolos. Y la vida es una danza de guerra y en cada instante arde y hierve la sustancia del mundo como bronce en la hornalla. ¿Qué me importa la prole de la queja y remordimiento, la angustia de hombres y de sueños? Yo solo sé que es preciso que la palabra hombre recobre su esplendor original junto a la palabra alción o la palabra torrente. Urgente que el hombre recaude el universo, recaude el ritmo de su consorcio, consigo mismo y los otros y el universo vivo. Yo solo reconozco a los que se empujan a sí mismo en la medida de su fuerza. Y aún más allá, como el arco que ama el dardo y lo despide, a los que tienen en la mano la voluntad y la esperanza como el hondero de dos ramales de su onda, esos por quienes la suerte del hombre esplende como hierro golpeado y que ofrecen a la vida por anillo de nupcias un nuevo horizonte. Muy bien, Luis Franco, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Nos vamos yendo, nuestro agradecimiento a Fabricio Guerrero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica, y volvemos a encontrarnos el próximo lunes, si Dios quiere. Recordando que compartir los sueños, los propios, los extraños, sería, por cierto, algo digno para poder celebrar. Muchas gracias.